Saludos a todas estas personas que están viendo el video en este momento. Hoy les voy a hablar de un tema y es un tema que mucha gente no habla porque no quieren ver o no quieren entender, ¿verdad?, el lado negativo. Pero esta profesión tiene un lado negativo que muchos conocen y que sufrimos día a día. Así que vamos entonces a comenzar con el tema. Y la profesión que escogí es la profesión que yo ejerzo. Así que les puedo hablar de primera mano. Y esta profesión es la repostería. Muchos pensamos, ¿verdad?, cuando estamos iniciando o cuando estamos del otro lado. Y cuando digo del otro lado, me refiero a cuando aún no hemos comenzado. Que estamos decidiendo qué vamos a hacer, qué vamos a estudiar, qué profesión vamos a coger, ¿verdad? Y nos hablan de la repostería y podemos ver en las redes sociales que la repostería es bonita, que la repostería no deja olores desagradables, que todo es azúcar, que todo es canela, que todo es vainilla, que todo es jengibre. Y que cuando vamos a salir de la cocina, pues nos quedan todos estos olores, ¿verdad?, en nuestro uniforme, en nuestras ropas. Pero, ¿qué pasa? Que esa profesión tiene un lado, para efectos de este video, del título de este video, tiene un lado feo. Porque no te dicen cuando tienes que trabajar una jornada muy extensa o unos horarios extensos que pueden ser impuestos por el sitio donde trabajas. Si es que trabajamos en un local, ¿verdad?, pues este local puede tener un horario que para nosotros sean muchas horas. Y es muy diferente a cuando también estamos trabajando en nuestra casa, que somos dueños de nuestro horario. Pero ¿qué pasa en la casa? Que cogemos más trabajo muchas veces, ¿verdad?, del que podemos. Como decimos en buen puertorriqueño, queremos abarcarlo todo. Y entonces cogemos más trabajo del que podemos, de nuestra capacidad física. Y es ahí entonces cuando trabajas horas extras y cuando trabajas muchas horas. Así que ese es el primer factor que es feo. Que no es un sitio donde tú vas a trabajar 6, 8 horas. Que vas a trabajar muchas horas. ¿Y qué pasa cuando trabajamos para nosotros mismos? Que tenemos que empezar desde que vamos al supermercado. Esas horas en el supermercado, ese viaje al supermercado, esas horas de pie allí, ¿verdad?, buscando los artículos que necesitamos, haciendo la fila para pagar, el viaje de regreso. Allí empiezan las horas a contar del trabajo que vamos a hacer. Si voy a hacer un bizcocho, por ejemplo, pues ahí es que empieza la jornada. Desde que voy al supermercado, incluso empieza en la planificación, cuando estoy planificando qué necesito comprar, ¿verdad? Pues en ese momento, esa planificación, allí es que empezamos realmente a trabajar las horas que le vamos a dedicar a ese proyecto específico. Otra cosa que nos da en algunas ocasiones, el dolor de cabeza, porque no hemos descansado lo suficiente, porque no hemos comido bien, porque muchas veces cuando estamos en el ajetreo se nos pasa la hora de comer, nos comemos algo rápido, algo ligero, ¿verdad?, mientras estamos trabajando. Así que no nos alimentamos adecuadamente en ese momento. Por lo tanto, puede implicar un dolor de cabeza. A la larga, con el paso de los años, ¿qué pasa? Que desarrollamos una condición. Se los digo por cuenta propia, porque he pasado por todo esto. Tengo aquí una lista de todas las cosas. Si se me queda alguna, me la pueden mencionar debajo del video, ¿verdad? No hay ningún problema con eso. O algún comentario que quieran hacer. Otra cosa
es que a la larga nos da lo que llaman el túnel carpal o el carpal tunnel en inglés. El síndrome del túnel carpal es una condición que se desarrolla aquí en nuestras muñecas y tiene que ver con toda la presión, ¿verdad?, que estamos ejerciendo constantemente en nuestras manos. Ya eso, con el paso de los años, hay personas que lo desarrollan, hay personas que no lo desarrollan. En mi caso, yo sí lo desarrollé. Otra cosa, tienen que lidiar con los clientes. Hay clientes que no son fáciles, que hay que aprender a manejarlos. Y como decimos en Boricua, a torearlos, a buscarle la vuelta. ¿Ok? Porque hay veces que pensamos que si no le buscamos la vuelta, se nos van con otro repostero y entonces tenemos miedo, tenemos temor de que los clientes se nos vayan con otra persona. Entonces, como no queremos que ese cliente se vaya, pues entonces le buscamos la vuelta. Incluso muchas reposteras bajan el precio porque no quieren que el cliente se vaya. Pero eso es tema para otro video. ¿Ok? Muchas reposteras bajan precio porque quieren retener ese cliente. Así que ese es el lado feo de la repostería. Trabajamos muchas horas, trabajamos todas las horas de pie. Nunca nos sentamos. Incluso cuando estamos en la casa, estamos haciendo muchas tareas y entonces no nos podemos sentar. ¿Y qué pasa con relación a esto? Ustedes saben que a veces nos da dolor en las rodillas, en los pies y en lo que llamamos en Puerto Rico la batata del pie. Todas esas partes, ¿verdad?, nos duelen. A veces nos duele la espalda baja. Y pues entonces tenemos que acostarnos. Cuando terminamos, tomarnos una pastilla. Al otro día, pues saben que el dolor nos puede volver porque vamos a continuar con la misma rutina. O sea que a la larga usted se enferma. Y a veces tienen que trabajar enfermas si le empieza un catarro, le empieza las mujeres, ¿verdad?, que tienen todavía su periodo menstrual, pues tienen que trabajar porque hay un bizcocho que entregar, hay unas tareas que hay que hacer y usted no las puede delegar. Así que enferma usted trabaja. Esas reposteras o reposteros, ¿verdad?, porque también ustedes saben que hay varones que se acuestan a las tantas de la noche, muy tarde, porque tomaron mucho pedido. Y al otro día se tienen que levantar temprano porque tienen que continuar, ¿verdad?, esta producción que estaban haciendo. Tienen que terminarla, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Entonces las horas de sueño se reducen. Y esto también a la larga es otro problema. Los cambios de horario, que a veces nos levantamos a cierta hora, nos acostamos a cierta hora y así por el estilo, no dormimos el tiempo suficiente, no se descansa adecuadamente. A veces para descansar, como les dije hace un ratito, nos tenemos porque me incluyo en el grupo de los reposteros. Nos tenemos que tomar una pastilla, ¿verdad?, para que se nos vaya o se nos alivie el dolor. Y esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Siempre tenemos que tener un potecito por allí, ¿verdad?, de pastillas, que hay diferentes marcas, ustedes las conocen, para cuando nos den estos dolores en el cuerpo relacionados con la repostería y al otro día pues poder funcionar, pues nos tenemos que tomar una pastilla. Constantemente tenemos que estar haciendo pruebas y obviamente cuando usted hace una prueba, usted tiene que probarla. Usted tiene que comer un poquito, un pedacito, para ver cómo quedó. ¿Qué pasa con esto? Que entonces terminamos, ¿verdad?,
o vamos adquiriendo sobrepeso. Porque cada muestra son calorías que estamos ingiriendo. Y no podemos muchas veces confiar en lo que nos dice otra persona, porque para otra persona puede que esté bueno, pero ¿qué pasa con nosotros? Que somos los reposteros. Nosotros tenemos que informar al cliente de primera mano cómo sabe. Y si vamos a hacer algún ajuste en la receta y no sabemos cómo sabe, pues entonces no lo podemos hacer. Se nos hace imposible. Así que tenemos que saber cómo sabe para saber qué ajuste tenemos que hacer a la receta para entonces ponerla como nosotros queremos. Así que por lo tanto tenemos que estar constantemente probando. Esto es otra cosita que a la larga, ¿verdad? Pues nos hace aumentar peso. Porque tenemos que cada vez que hacemos un cambio, hacer una prueba. Una prueba me refiero al pedacito que nos vamos a comer. Para ver si esto se ajustó como lo pensamos, como lo planificamos. Y no hay que volver entonces a ajustarlo. Pero hay que probarlo cuantas veces sea necesario. Cada vez que usted hace un ajuste, usted tiene que probar un pedacito. Así que, al final, ustedes saben que siempre, nuestro cuerpo es el que paga. Ya sea de una forma o sea de otra. Entonces, vamos a ver qué más tengo por aquí. Otra cosa es que cuando prestamos algo, ¿verdad? No te lo devuelven. Así que eso pertenece también al lado feo. Porque a veces nos da pues pena, ¿verdad? Y queremos ayudar a otra persona. Y pues prestamos un molde, prestamos un libro, prestamos alguna herramienta. ¿Y qué pasa? Después la persona no te la devuelve, se enoja contigo y pueden poner otro tipo de excusa, ¿verdad? La tienes que ir a buscar a su casa también, porque no te la van a traer. En muchas ocasiones no te la traen. Tienes tú que ir a buscar cuando la necesitas. Así que eso también pertenece al lado feo de la repostería. Y así por el estilo, pueden haber muchas cosas más. Porque otra cosita que les voy a mencionar, que tengo aquí en la lista, ¿verdad? En la hoja que estoy mirando, es que a veces tenemos que trabajar con nuestro presupuesto. ¿Y qué significa eso? Que cuando son bizcochos pequeños, ¿verdad? Que no son bizcochos grandes, como por ejemplo una boda, un quinceañero, donde pedimos un adelanto, pues allí tenemos que comprar todos los ingredientes de nuestro bolsillo, porque no hay un adelanto, ¿verdad? Que le pedimos al cliente, como cuando hacemos un bizcocho de boda, cuando hacemos un bizcocho de quinceañero, que le pedimos la mitad, y de esa mitad, entonces compramos los ingredientes. Pero cuando son órdenes pequeñas, o bizcochos pequeños, ¿verdad? O hacemos galletas o flanes, este tipo de cosas, o cheesecake que son más pequeños, que no son órdenes grandes, y no pedimos un adelanto, pues entonces vamos a trabajar con nuestro presupuesto y usted entonces tiene que tener siempre un presupuesto para comprar esos ingredientes. Que siempre hay algunos que tenemos, pero hay algunos que no tenemos. Hay algunos que son comunes y que siempre vamos a tener, pero hay otros que son específicos y esos son los que tenemos que salir a comprar. Y los otros, ¿verdad? Si se nos han terminado o nos queda poco para hacer la producción, pues también hay que comprarlo. Pero hay algunos ingredientes que son más costosos. Por ejemplo, si vamos a usar pasta de pistacho, por ejemplo, pues ¿qué pasa? No es un producto que tenemos almacenado en nuestro gabinete. Es un producto específico que hay que entonces salirlo a comprar. Así que son cositas que no te habla nadie y siempre pensamos que la repostería es bonita, que nos va a dejar mucho dinero, pero hay cosas como estas que le acabo de mencionar que debemos tener en cuenta. Así que yo espero que hayan disfrutado del video. Cualquier comentario, pregunta o duda, no dejen de hacérmela, ¿verdad? Que yo con mucho gusto les voy a estar contestando. Así que será hasta un próximo video.
y espero, verlos pronto.